Hola, bienvenidos. Soy Rosy Guigure y esto es Dale, Cuéntame. Aquí entrevistamos a personas que de alguna manera te brinden información que te ayude en tu vida personal y profesional. Conversamos con expertos e inspiradores y hablamos de cómo los medios y las nuevas tecnologías transforman la sociedad y cómo podemos aprovechar eso, pero para potenciar tu éxito, siempre cuidando el bienestar. Hoy tengo el placer de conversar con Mónica Correa. Ella es venezolana, tiene una fascinante trayectoria profesional que la ha desempeñado en diferentes países en el mundo, por cierto. Actualmente radica en Barcelona y hoy está aquí con nosotros. Acompáñame. Gracias, Mónica, por estar aquí. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rosy? Muchas gracias por la invitación. Muy contenta además por ese ejemplo que estoy trayendo para tanta gente joven y sobre todo por las carreras en que tú has estado. Pero esto se llama Dale, Cuéntame y es para el éxito con bienestar. Así que te digo que me cuentes cómo es Mónica Correa de niña y qué va decidiendo Mónica hacer. Ubícanos en Venezuela, de donde eres, aunque está en Barcelona, como lo dijimos al principio. ¿Cómo es Mónica de niña y lo que quieres ser? ¿Y cómo empiezas así tu carrera? Bueno, yo creo que tuve la suerte de que yo siempre quise yo siempre supe lo que yo quería hacer. Yo desde los 11 años, yo dije, yo voy a ser periodista. Y de hecho, yo recuerdo, ubícate, finales de los 90, yo vivía en Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, de donde yo soy. Y yo recuerdo que esa Navidad, yo pedí un grabador tipo periodista, de esos que eran de cassette. Yeah. Y yo dije, yo voy a ser periodista. Por favor, quiero esto de Navidad. Y mis padres como que, bueno, está bien, es más fácil. y yo recuerdo que yo iba persiguiendo a todo el mundo, en mi familia, ¿no? Entrevistándole, haciendo preguntas, y yo los grababa en el cassette, y esos cassettes están guardados en Maracaibo porque fui recientemente, allá están. Oh my God. Entonces creo que tengo la dicha de que yo siempre supe, ¿no? Lo que yo quería hacer. Que bueno, después pasó la vida, ¿no? Y después como que me fue llevando por otros caminos. Ajá. Pero siempre me ¿Qué gustó mucho leer. Leía bastante, eso Sí. yo sé que es importante, sobre todo el que lee, escribe, ¿no? El que escribe, lee. Pero ¿qué decides entonces después de salir de tu secundaria? ¿Qué decides estudiar? Bueno, en mi generación, uno en el último año de la secundaria hacía como una prueba vocacional. Que era más o menos como medio obligatoria, más o menos como si querías entrar como a una universidad pública. Y yo recuerdo que mis dos primeras opciones, como de los resultados, si tú contestas la prueba como realmente en base a como tú eres, como tú sientes, te sale. Y las dos carreras que a mí salieron de primera fue periodismo, comunicación social, y la otra fue historia. Y esas fueron las dos carreras que yo estudié. Yo tuve como el privilegio de poder estudiar dos carreras, donde yo estudié es educación, mención historia. Y mi título es licenciada en educación, mención historia, y yo tuve como el privilegio de que yo pude estudiar las dos carreras en paralelo, y me gradué fue como con un año de diferencia. Y el de periodista, bueno, es como comunicación social, mención periodismo impreso. Cuando sales, de verdad, es como tú dices, el privilegio, ¿no? Te salen las dos y tú dices, y me imagino, y tiene razón de ser el que siempre quisiste ser periodista, pero eso de estudiar historia, de estudiar y además educación, pero ¿qué es tu primer trabajo? ¿Cómo comienzas a ejercer? Mi primer trabajo fue como asistente de investigación en la universidad donde estudiaba historia. Era una universidad pública, es una universidad pública, y bueno, yo siempre lo vi como una oportunidad. Creo que tenía como el privilegio de que, bueno, yo tenía 17 años, casi 18, yo vivía con mis padres, era como, se me presenta esa oportunidad, yo dije, bueno, la voy a tomar, porque bueno, yo quería ser más o menos, tenía esa idea de que yo quería ser como carrera académica, o sea, yo quería que sí dar clases en la universidad, no sé qué, esa cuestión de estudiar, o sea, quiero aclarar, yo tenía 17 años, ¿no? Sí. Tenía como muy poca visión de la vida. Sí, claro.
Pero mi visión era como, yo quiero estudiar, quiero aprender y quiero que me paguen por ello. Entonces, en mi visión de 17 años, eso era posible. Estuve de asistente de investigación con la profesora doctora Nevi. Ella era la encargada de la historia local. Era como sabes que cada profesor tiene como su línea de investigación, ¿no? Ajá. Esa línea de investigación era la historia local y me encantó. Lo hice a los 5 años de mi carrera. Y es una oportunidad que aprecio muchísimo porque cuando trabajar en academia es muy fuerte, pero te da como lineamientos, ¿no? Te da las bases de cuando quieres y esas bases de investigación o como de rigurosidad a la hora de investigar, las agradecí mucho también a la se puede usar. Perfecto. Cuando estás y tienes esa base, y como tú dices, me recuerdo cuando tú dijiste, tenías 17 años, y la verdad es que life happens, ¿no? La vida pasa, y siempre voy a decir yo que los primeros 2 años después de secundaria es cuando realmente vamos descubriendo qué es lo que nos gusta, y sobre todo por las clases que se van tomando, ¿no? Y lo que va pasando en la vida. Entonces, luego, porque siempre estabas con la formación periodística, ¿Cómo saltas y comienzas a trabajar en periodismo y periodismo de datos? Sí, también como cuando estaba como en el segundo o tercer semestre de periodismo, me salió la oportunidad de trabajar como asistente de producción en un programa de radio. Y bueno, la tomé y a partir de ahí sí, bueno, creo que a la hora de producir un programa de radio es como demasiado, se gana como mucha experiencia, mucho networking. Sí. Eso es algo que yo siempre recomiendo. Networking cuando puedan, como puedan. Sí. O sea, en mis tiempos era tener como una tarjeta física, un currículum, lo que sea. Ahora hay como muchísimas otras cosas, así como el QR del WhatsApp, el QR del Telegram, es como... Sí. Eso siempre lo recomiendo. Y bueno, ese programa de radio me dio después como la oportunidad después como para trabajar en otros programas de radio que sí se acercaban más a lo que yo hacía, que era política y economía, que fue lo que terminé cubriendo después. Y sí, yo nunca fui mucho de televisión. Lo mío era como más radio, periodismo impreso. Nunca, sí valoro y sí recomiendo mucho que cada oportunidad, por mucho que en un principio se pueda ver como pequeña o corta, que te digan, no, es un programa o es un proyecto puntual de 2 meses, 3 meses. Es como que, mira, tómalo que seguramente se va a aprender algo. Y más cuando uno va empezando, ¿me entiendes? Que es como... Total. Y todo lo que pasa tiene razón de ser y hay diosidencias, ¿no? Y me imagino, ¿no? En anécdotas, y sí te digo, me identifico mucho. Y sí, para contarle a la audiencia, yo escuché a Mónica en un video de YouTube y dije, wow, esta muchacha tan joven está haciendo periodismo de datos y luego technical writer, que nos va a hablar ahora, que es súper interesante por las transiciones que has tenido, pero además cómo el mundo está funcionando. Entonces, a veces la gente es, ya sabes, fake news y esto no existe. Entonces, para todo mundo, todo es fake news. Y en Estados Unidos, por ejemplo, y ya me contarás en España, pero eso, o Fox o CNN, ¿no? O estas cuestiones, y ninguno de los dos sí está diciendo la verdad. Y la verdad que hay personas profesionales y jóvenes como tú, que van haciendo las cuestiones que se deben hacer, que van verificando datos y que van haciendo estos asuntos. Sé que te fuiste a vivir a Argentina y viviste ahí por un tiempo, y cuéntame el trabajo que estuviste haciendo ahí. Bueno, yo tengo, parte de mi familia es de Argentina, entonces bueno, yo tendía a ir a Argentina con mucha frecuencia, porque bueno, tenía como la mitad de mi familia allá, por mi familia por parte de padre, y bueno, en uno de los años que fui, para nadie es un secreto la complicada que ha estado la situación en Venezuela. Sí. En una de mis visitas, yo dije, bueno, como yo tengo la nacionalidad y todo, yo me quedé. Y yo trabajaba freelance. Una cosa que sí yo tuve como muy consciente, ser periodista en Venezuela es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, yo tomando mis previsiones, yo nunca, además o sea, lo que yo hacía en radio era como que no me exponía, ¿no? De ninguna manera. Pero lo que realmente a mí me gustaba hacer, que era escribir, que eso es lo que creo que es una de las cosas que me ha ayudado muchísimo a progresar. Entonces, yo me mudo a Argentina, yo sigo trabajando para medios freelance, sigo trabajando como para medios extranjeros, pero bueno, ya desde Argentina no cubría tanto Venezuela, sino que cubría más Argentina. Y ahí
trabajando como freelance en Argentina, empezaron como a surgir proyectos que era de verificación de datos. Okay. Es decir, era una persona que, como una pequeña consultora, que contrataba gente y decían, bueno, nosotros tenemos un cliente que necesita verificar los datos de esta persona o de esta empresa. Lo vas a hacer con Excel, estas son las fuentes que vas a consultar y queremos que nos hagas un resumen sobre esta personalidad. Generalmente las personalidades eran políticos o gente con cierto nivel de influencia o de poder y también significaba hacer un arqueo de medios y contrastar lo que decían las fuentes con lo que decía el medio. Yo te estoy hablando de hace más o menos 10, 12 años. Okay. Y, o sea, no, 10 años calcula, pero entonces era como muy curioso para mí, yo, un periodista que usa Excel, que como que, claro, yo lo hacía y para mí era como, estoy aprendiendo algo nuevo, ¿no? O sea, me encanta, está buenísimo y se acercaba mucho a lo que yo quería hacer, no sé qué. Cuando yo sigo investigando sobre eso, me doy cuenta que es una rama del periodismo que se llama periodismo de datos. En inglés sería Data Journalism y hay otra área que se llama fact-checking, que es decir, chequear los hechos. Okay. Que contrastar lo que dice la fuente. Ahora, bueno, se ha usado mucho, es muy reciente, se usa mucho en condiciones de campañas electorales, se usa mucho en elecciones, y hay muchas buenas iniciativas en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa también hay bastantes, tiene que ver mucho con el gobierno de datos abiertos, no sé qué. Pero bueno, así fue como yo empecé. Cuando yo empecé yo no sabía qué era el periodismo, contrastar la fuente, investigar, ¿me entiendes? Pero no sabía que tenía un nombre específico. Y creo que con el tiempo se vio la necesidad de ese tarea específica y de darle nombre, ¿no? Porque al final, y yo te comentaba antes de la entrevista que yo comencé en periodismo y fue en radio, por cierto, y yo lo que quería era escribir y luego escribir para la gente que salía en radio, pero teníamos que comprobar los datos. Al final había que comprobar los datos, claro, ¿no? Pero creo que, de nuevo, por cómo se va moviendo el mundo y demás, tuvo que haber una necesidad de enfocarse en fact-checking, ¿no? En hacer esa confirmación de lo que está pasando. Y hay personas, pues, que lo creerán o no lo creerán, sea que salga en tal medio, pero sabemos, y por eso es que es una de las razones de verdad que me interesaba traerte aquí, es que sí existen periodistas que están ejerciendo un trabajo y que están chequeando datos, que sean verídicos, ¿no? Estás ahí, cuéntame, porque claro, la situación en Venezuela, que para mí, por cierto, sí te escuché en algo que era eso, pero para mí me encanta latinos en el mundo realmente, ¿no? Y todo, y qué bueno ahora que me cuentas que tenías ciudadanía dual. En Argentina, tú mirabas, cuéntame un poquito cómo viste la diferencia de culturas, de nuevo, aunque tú lo eres, pero la diferencia en cómo se manejaba tu carrera en Argentina a cómo se manejaba en Venezuela, que te entendí cuando me dijiste en Venezuela es igual que en mi país, yo no sentía que se podía ejercer de la misma manera, pero cuéntame tú. Argentina, bueno, yo solamente pude trabajar como también de manera freelance como un medio alternativo que hablaba mucho como de salud, de bienestar, no sé qué, entonces, pero para cubrir lo que yo, o sea, era esa cosa de que si no conoces a nadie aquí, alguien que te recomiende, no sé qué, entonces como yo vi que era así como tan complicado y yo decía, yo necesito trabajar, como está bien, yo puedo hacer networking, yo asistía como a todo lo que podía de networking, pero bueno, si nada sale, seguí trabajando para afuera, ¿me entiendes? Es como que al final es como voy a una plataforma de estas de freelancer, este es mi currículum, este es mi portafolio, es eso, es como, hay que seguir, pues. Pero sí siento que académicamente hay muy buenas oportunidades para formarse en Argentina, sí. O sea, ¿y tú siempre seguiste esa formación continua? Sí, yo hice varios cursos en Argentina relacionados al periodismo, yo incluso empecé una maestría de Historia Económica, lamentablemente no la pude terminar, pero estuve un año completo que me sirvió un montón como para relacionarme como con ¿sabes? El país donde yo estaba, la cultura donde yo estaba, era como, me sirvió, o sea, lamentablemente no. Y qué bueno esos ejemplos que nos está dando Mónica Correa, periodista de datos y technical writer, que estudió historia también y educación,
porque al final lo que vas haciendo, Mónica, y de nuevo, para nuestra audiencia, es que te vas adaptando a las condiciones. Aquí creo que entra el darwinismo, pero sí, creo que esa es las personas que se adaptan a lo que está pasando, que es lo que está ocurriendo incluso ahora en el mundo, ¿no? Y las que se frustran y quieren hacerlo de la misma manera y demás, obviamente creo que se estancan. Y tú, esto sí se puede, esto no se puede, empiezo a estudiar esta maestría, sigo esto. ¿Cuándo cambias y te mudas a España? Bueno, yo estando en Argentina, sí, hablando de todo esto del bienestar, no sé qué, yo sí sentí que cubriendo la fuente que yo cubría, que era política y economía, que de alguna manera me afectaba muchísimo personalmente, yo llegué a un momento como que me quemé, o sea, me cansé. Y bueno, y lo empecé a sentir en mí, ¿no? Pero me está quemando. Yo pasaba días enteros como con dolor de cabeza o con unas migrañas súper feas o con ciertas como tristezas, no sé, como yo dije, esto no puede ser así, no puede seguir así. Entonces, yo vi como una oportunidad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que daba cursos de introducción a la programación. Y yo dije, ¿por qué no? Como yo venía del periodismo de datos, que yo trabajaba con Excel, no sé qué, yo dije, bueno, vamos a ver qué es esto. Y yo lo tomé como que si yo estuviera aprendiendo un idioma nuevo. Ese fue como más o menos el enfoque con el que yo lo asumí para mí. Yo dije, esto es un idioma nuevo, vamos a ver qué pasa. Y bueno, yo hice un curso completo de introducción a la programación y empecé un curso de un lenguaje de programación que se llama Java. Yo no lo pude terminar porque, bueno, eso vino la pandemia, sabes que no todo el mundo no todos los países o no todas las instituciones educativas estaban como preparadas para este tema de la educación virtual, ¿no? Eso fue como un golpe muy duro. Entonces, yo no terminé ese curso de Java, pero yo a los 3 meses yo conseguí mi primer empleo en tecnología. Yo hice el curso de introducción a la programación y yo a los 3 meses conseguí el empleo de Data Analyst. Y así fue. Con Data Analyst todavía estabas en Buenos Aires. Sí, todavía estaba yo en Buenos Aires. ¿Y cuándo es que haces el salto a Venezuela? A España. No, yo de Buenos Aires yo me mudé a Múnich. En Múnich estuve viviendo un año. Pero eso fue como una familiar, o sea, mi esposo consiguió un empleo allá y bueno, y nos fuimos, ¿no? Después de Múnich salió la oportunidad de acá de Barcelona y nos mudamos como... Es este tema de la adaptación. Múnich es una ciudad compleja para vivir si tú no hablas el idioma. Nosotros vinimos de Sudamérica, que nos gusta mucho el sol. Sí. Claro. Bueno, hubo como mejores oportunidades tanto económicas como emocionales, o sea, como para vivir acá en España. ¿Y en Múnich estabas trabajando tú, siempre freelance? Freelance. Y me gusta y como nos está escuchando la audiencia, siempre para mí el bienestar y como te lo decía, es buscar ese éxito y por eso de nuevo ojalá que ustedes estén sintiendo lo que yo sentí al escuchar la entrevista de Mónica y que por eso está aquí. Dije, esta muchacha yo la tengo que tener porque ha pasado por todas estas etapas profesionales. De nuevo, ahora que nos estás contando, te adaptas, pero cuéntanos entonces recomendaciones. Igual cuando decidiste, me está quemando esto del periodismo, esto de la política y la economía me está quemando, y tú decides, ¿no? Pero además, ¿cómo cuidas? Porque vas por tu éxito. Mónica sigue teniendo éxito y ahora vamos a hablar de Technical Writer, que es su posición ahora, es lo que ha estado trabajando, que me parece también súper interesante. Pero ¿cómo vas cuidando tu bienestar? Bueno, es difícil. Sí. Pero sí, yo intento, por ejemplo, todos los días, yo intento tomar como 1 o 2 horas para mí, para leer, pero leer algo que no tenga nada que ver con lo que yo hago. Okay. Nada, es como, si yo paso el día hablando de, no sé, leyendo, siendo como de números o de cosas, yo, no sé, leo, no sé, romance, cualquier cosa, lo que me ofrezca el Kindle, es como, ¿qué es esto? Okay. La actividad física también es muy importante, así que bueno, trato de salir a correr al menos 3 veces por semana en la mañana. Yo soy una persona de la mañana, a mí me va mejor en las mañanas. Sé que cada uno tiene Yo soy totalmente distinta, yo no soy una morning person, soy de la noche. Claro. Qué bueno, y eso dicen que es buenísimo, pero he aprendido y de nuevo, perdona que te interrumpa, para nuestros oyentes, yo antes me frustraba porque la gente decía, no, pero logras más y en la mañana y esto y tu cuerpo y demás, pero me tuve que poner a investigar porque hay personas que nuestro cuerpo está programado, si quieres,
para ser nocturnas, period, ¿no? O sea, en la noche tienes más creatividad, y entonces por mucho que quieras hacer cambio, entonces es igual, es irnos de nuevo adaptando. Exacto. Pero bueno, haces eso, ¿tienes tu familia, aparte de tu esposo, tu familia está en España o está siempre en Venezuela, Argentina? Sí, mis padres están en Venezuela. Soy hija única por parte de mi mamá. Sí, tengo hermanos, mis hermanos mayores viven en Argentina y fue la razón por la que yo fui a Argentina cuando me mudé para allá, porque yo fui a unos 15 años de mi sobrina, no sé qué, al final me quedé. Wow. So ellos viven en Argentina. Sí. Yo pienso, y tú lo decías también, y de nuevo, como joven, millennial, y sé para la generación Z también que nos escucha, el hecho de hacer networking, y vamos a ir a esas recomendaciones que sé que nos has dado, pero también es mucho virtual, ¿no? Tal cual, como mencionas, Telegram y todos estos grupos, ¿no? WhatsApp y demás. Pero esas relaciones personales, sean virtuales a veces, por gracias a Dios también el mundo global, pero también personales, creo que también tienen que ver con el bienestar. ¿Cómo haces tú con eso, con tus relaciones, de nuevo, de amistades y cuestiones así? Bueno, para temas de trabajo, yo creo que ahora tenemos la suerte de esto de que hay como muchas plataformas que sirven como de punto de dar a conocer virtualmente, pero tú te vas, ¿no? Una reunión por mes, una reunión, lo que sea, es como... Y sobre todo en el caso de cuando migramos, ¿no? De que no conocemos... O sea, la parte presencial, yo siempre trato de buscar como iniciativas que tengan como reuniones del tema de tecnología. Me gustan mucho las iniciativas de mujeres en tecnología. Bueno, cuando me escuchaste por Venezolanas in Tech, que bueno, ahí ellas son todas, como decimos en Venezuela, unas duras. O sea, son súper profesionales y yo cada vez que veo que alguna de ellas está haciendo algo, yo la persigo. Así, a ver, ¿dónde están? Sí, qué bueno. Sí, entonces tu comunidad, ¿no? Sí, entonces como creo que es muy importante, la parte presencial es muy importante para hacer redes de apoyo, tanto emocional como intelectual, pues, como de trabajo. Y creo que eso no... Yo me apasioné y ya fue para sacar el máster y por movimientos que di en mi carrera de periodismo, producción y demás, en estudiar psicología y el impacto de los medios en el comportamiento humano. Por eso, de nuevo, las cuestiones que tú haces, y por eso tan importante lo del data journalism, el fact-checking, pero también ahora trabajas en una posición de writer, technical writer. Explícanos un poquito esto de technical writer, que también puede inspirar a jóvenes o a personas en la audiencia que tengan habilidades que puedan utilizar. ¿Nos cuéntame? Bueno, technical writing es básicamente una persona, es el punto medio entre cualquier plataforma o cosa de internet, básicamente cualquier cosa y el desarrollador, el programador. Yo actualmente trabajo como technical writer en una empresa especializada en protección de propiedad intelectual, marcas, patentes. Y yo lo que hago es que yo escribo documentación para el desarrollo de bots. ¿Qué van a hacer esos bots? Esos bots de manera automatizada van a hacer procesos de detección, monitoreo y denuncia. Entonces, en vez de que vaya una persona manualmente diciendo, no, este logo es mío, yo no autoricé a que esté ahí, quítalo. En vez de hacerlo uno por uno, manualmente, que puede tardar días, lo que sea, se hace con bots. Okay. Entonces, estos bots, yo escribo la documentación, yo como técnica, ¿qué tengo que saber yo como technical writer, no? Básicamente. Se espera, es ideal, si alguien lo googlea, si alguien que está escuchando esto y le resuena esto, un periodista tal vez, que le interese la tecnología, un technical writer tiene que tener muy buenos conocimientos del idioma. En Sudamérica y acá en España te piden que hables muy bien inglés y que tenga un buen conocimiento del idioma. ¿Por qué? Porque tú vas a encontrar información muy compleja que la debes digerir y ponerla como muy puntualmente, corto, porque eso es lo que va a leer el programador. Entonces, el programador tiene que leer tu documentación y decir, este bot debe hacer 3 clics. Puntual. Este bot aquí tiene que escribir 55, no sé. Eso es puntualmente y eso lo hace un technical writer. El technical writer le hace el trabajo más fácil al programador.
o le dice puntualmente qué es lo que debe hacer en cada. Todo eso tiene que ver con la formación y de nuevo es algo bien importante. Si tú que nos estás escuchando tienes habilidades de escritura o tienes habilidades técnicas o tienes habilidades de análisis, que me parece por eso súper interesante de utilizar el pensamiento crítico, que para mí siempre es importante. Cualquier habilidad, pero ahorita nos vamos a ir a las recomendaciones y tú me puedes dar esas habilidades puntuales que puedas decir que alguien tenga y que diga, mira, yo puedo trabajar y sobre todo porque este tipo de trabajo que me parecen buenísimos, tanto igual fact-checking para periodismo como la cuestión de writer, technical writer, ¿qué habilidades debería tener alguien para decir, quizás yo me pueda meter a estas plataformas y ofrecer ese servicio? O educarme más, por supuesto. Claro. Bueno, tendríamos las hard skills y las soft skills, ¿no? Okay. Que es como lo vas a ver en cualquier vacante. En las hard skills, bueno, para posiciones que están empezando, se piden conocimientos básicos de programación, pero muy básicos, sobre todo HTML, no diría que ni siquiera un lenguaje específico de programación, sino con un lenguaje de marcado estaría bien. Tech savvy, es decir, creo que es un millennial, un Gen Z, creo que podría ser, es como este tipo de empleo para estas personas que agarran un celular y sabes enseguida cómo lo hago, cómo lo quito, cómo quito este muro de pago que no lo quiero pagar, o sea, es como ser una persona que resuelve, es básicamente técnicamente. Esa sería como la parte técnica. Las habilidades blandas, por decirlo de alguna manera, dominar algún idioma, además de tu idioma materno, es como lo básico. Para nosotros, bueno, sería el inglés, pero a mí no me gusta como enfocarlo, encasillarlo, que tengas que siempre hablar inglés, sino revísate a ti mismo, qué es lo que te gusta. ¿Te gusta más el francés? ¿Te gusta más el árabe? Dale por ahí, seguramente va a haber alguna oferta que busque eso. Pero para nadie es un secreto que, bueno, en temas tecnológicos, el inglés, la tecnología, vas a encontrar como mucha más. Para formarte, vas a necesitar mucho el inglés. Ser una persona que a lo mejor que tenga buenas capacidades para resumir. Es decir, que tú leas información compleja y que seas capaz como de algo, de un texto muy largo, simplificarlo y hacer listas. ¿Entiendes? Capacidad para resumir, hablar un segundo idioma, y habilidades como de socialización, en el sentido de que seguramente en la empresa donde vas a estar no es que solamente vas a escribir documentación, sino que vas a tener que preguntar a distintos equipos qué es lo que necesitan. Como tú qué necesitas que tenga esta documentación, o cuál va a ser el fin de este bot, por ejemplo, en mi caso, que es lo que yo hago. ¿Cuál va a ser el fin de esto? ¿Cuál va a ser el fin de este programa? Es decir, vamos a desarrollar un software, sí. ¿Quién va a ser el usuario final? ¿Me entiendes? Ese tipo de preguntas, dependiendo de la empresa donde estés, se manejan mucho entre el equipo de producto, que es donde estaría un technical writer, el equipo de tecnología, en los equipos de tecnología también hay technical writer, y el equipo de marketing. Entonces, sí es bueno que el technical writer resuelva muchas dudas antes de empezar a escribir la documentación. Y a través de la entrevista nos has dado recomendaciones a la audiencia sobre networking, sobre hacer trabajo freelance, por cierto, y también trabajar para otros países, cosa que tú hiciste estando en Venezuela y también en Argentina, y luego estuviste. Yo pienso que son buenísimas recomendaciones. De nuevo, buscar, quizás no aquí, tengo que buscar en esta ciudad, y más ahora, ¿no? Que se hacen muchos trabajos remotos. Pero danos esas recomendaciones en conjunto, quizás si tienes 3 o 4, en donde incluyan de nuevo cuidar tu bienestar, pero ir por lo que tú quieres en esa área de tu carrera que puedes recomendar a los demás. Y nos vamos a ir a recomendar los servicios que tú ofreces también. Bueno, creo que lo primero que hay que hacer es antes como de dar el paso, es como conocerte bien a ti mismo, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta? Y en función de eso, como expandir. Que todo lo que vayas a hacer vaya acorde como a tus valores y a lo que tú sabes eso. Yo dije, es así como, bueno, a mí me gusta hacer esto, yo creo que soy buena en esto, o creo que me falta un poco en esto, pero creo que lo puedo aprender. Y estar consciente también como de tus limitaciones. Es como que, mira, yo física nuclear, mira, no te la tengo. O sea, no vino conmigo. Pero tengo otra, me gusta mucho leer, puedo leer de ciencia, puedo tener de tecnología, o sea, es como
conocerte. Una vez que tú te conozcas, yo recuerdo que yo buscaba mucho, cuando estaba empezando, cosas, trata de buscar, si no es un mentor, porque bueno, un mentor es como una persona que está trabajando directamente contigo, trata como de identificar con alguien, algún periodista periodista, que era mi caso, que escriba sobre lo que tú haces, sobre lo que tú quieres y lo que quieres llegar a ser, y es como, ¿qué ha hecho esa persona? Bueno, esta persona ha estudiado esto, esta persona ha hecho eso, se formó en esto, ¿me gusta o no me gusta? ¿Me vería yo haciendo eso? No, tal vez. Entonces yo hacía como una lista de palabras claves y yo después googleaba, ¿qué es esto? Y después me metía en YouTube ¿qué es esto? Porque, entonces, investigación, es básicamente mucho tiempo de investigación y ponerte como horarios. A mí me pasó que ahora lo cuento y da risa, pero en ese entonces no daba risa. Cuando yo me mudé de Venezuela a Argentina, yo trabajaba freelance. Quiero decir que Venezuela está sobre la línea del Ecuador. Es decir, que nosotros tenemos las mismas horas de luz y las mismas horas de oscuridad, que tú te asomas por la ventana a las 9 de la noche y todavía hay sol. Yo me di cuenta que yo estaba trabajando hasta las 9, 9:30 de la noche porque yo me asomaba por la ventana y yo veía la claridad y yo decía, es de día. Yo ni siquiera miraba la hora en mi computador. Yo me sentaba al lado de la ventana, yo miraba, no es de día todavía, voy a seguir trabajando. Cuando yo veo que pasa yo me di cuenta, pero como al mes. Fue muy triste eso. Fue como que yo estaba como quemada y decía, Dios mío, y yo estaba cansada, yo estaba quemada, y yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Por qué yo estoy tan cansada? Claro, la mudanza a mí fue como overwhelming, ¿no? Fueron como muchos cambios para mí. Yo salí de vivir en casa de mis padres, con mi mamá, a vivir sola en otro país, no sé qué. Y esa fue como yo nunca había antes vivido sola, nunca había vivido en otro país, y esa fue como una cosa que yo no me di cuenta, que yo tenía como que ponerme un límite para mi trabajo. Y que ese límite tenía que ser con una hora de verdad, no con la luz del sol. Claro, ahora te lo cuento y nos reímos. Era las 9 de la noche y había... Yo sé. Y veo, Mónica, de nuevo vamos a pasar a lo que tú haces, ofreces tus servicios también, pero pero lo que percibo es que eres alguien que toma decisiones basada en criterio propio, en investigar, en buscar. Pero, y esto es importante para los jóvenes, de nuevo, ustedes que crecieron y los millennials un poco, pero los Gen Z más, las personas de que te rodeas, porque tus decisiones, las decisiones mías, son afectadas por quien, y ven, aún si no estoy con la persona aquí personal a diario, pero si hablo mucho con esas personas, yo me afecto, porque voy creyendo, o esa persona puede ser mi mejor amiga, puede ser mi mamá, puede ser mi hija, y al final si esa persona piensa algo muy diferente a lo que yo pienso y quizás es un gol, al final, un principio me afecto y mi vida va pasando, van pasando meses, van pasando años, pero es que este grupo de personas, ¿cómo has lidiado tú con esa gente que te rodea y tus decisiones? Bueno, creo que eso va como dependiendo de tu propia convicción, ¿no? Como de lo que tú quieres y tal. Y creo que, yo tiendo a decir que yo soy muchas cosas, pero lo que más soy es insistente. Entonces es como, yo tengo como mi plan lo que yo quiero, que bueno, es lo que yo quiero hoy y es más o menos como mi meta de vida. ¿Puede cambiar? Sí, porque bueno, la vida pasa, ¿no? Pero creo que en el fondo todos tenemos como nuestros valores y nuestros principios. Entonces, creo que trato como de rodearme o de estar siempre en cabalidad con eso, ¿no? Porque sé que si no, no... Es súper importante, Para mí, no sé, yo voy a terapia una vez por semana, ¿me entiendes? O sea, buscando... Esa paz mental. Paz mental porque, bueno, soy migrante y me afectan las mismas cosas que le afectan a muchos migrantes, estar lejos de la familia, estar en un país, no sé, estuve en un país donde no hablaba el idioma, no sé. Que te dé paz mental. Y sobre todo elegir, y lo hablaba con el entrevistado anterior, la cuestión de psicólogos o terapistas o coaches y demás, saber quién te ayuda. Y porque puedes elegir, como él decía, Ferran lo decía mucho, decía, hay buenos doctores y malos doctores, hay buenos arquitectos y malos arquitectos, pero además de eso, hay buenos psicólogos con los que no haces clic, con los que quizás esos psicólogos o coaches están poniendo, y más ahora que está tan de moda el desarrollo personal y tantos coaches, ¿no? Ayudando en diferentes áreas, pero está
quizás proyectando su vida en la vida de algunos de sus pacientes. Ese es obviamente mi criterio, en donde el paciente que anda buscando ayuda realmente tiene que discernir, poder discernir y decir, esto sí me ayuda, el caminar por el parque me ayuda, no, el ir al gimnasio me ayuda más a mí, o qué cosas te ayudan a ti para ese bienestar, que de nuevo esto se llama éxito con bienestar. Cuéntanos servicios que tú des a donde, o la gente que te quiera llamar y saber un poquito más de ti. Me encanta eso que tienes ahí, Pick Your Brain. Pero bueno, cuéntanos de tu servicio. Monicacorrea.com es mi página web, si quieren saber un poco más sobre mí. Yo actualmente creo que puedo servir más a una persona. Me enfoco mucho en trabajar con mujeres que estén migrando. Me gusta mucho enfocarme con mujeres que son egresadas de ciencias sociales, que quieren migrar como al campo de la tecnología. Sabes, todos esos como errores que cometí, que no creo que son errores, son pasos que cumplí. Creo que le puedo ahorrar varios pasos a la gente a las mujeres que, bueno, que están llegando aquí a Europa y necesitan como, de alguna manera, como adaptar las habilidades que ya tienen, que ya saben, al mercado europeo. Eso trato de hacerlo a la par de mi trabajo. Sí. Monicacorrea.com, recuerden, la buscan, igual si están aquí en Estados Unidos, que nos oyen mucho en México, Colombia, Estados Unidos, y Centroamérica, España, por cierto, pero igual, ¿no? Por esos consejos de adaptación que tú has hecho, pero además tus habilidades, y igual, imagínate, en Estados Unidos, en ambas costas nos escuchan, y la gente, muchísima gente, no solo venezolana, sino de otras partes, cómo se adaptan y cómo buscan. Y me parece, de nuevo, por tu pace, por tu forma de igual, decisiones que tomas y demás, pero cómo, tal cual como lo dices, esos errores es lo que pueden ayudar, y cómo los superaste y cómo aprendiste de ellos, que es tan importante, porque si no, seguimos estancados, ¿no? Eso te ayuda, y eso para cualquier persona que tú mires que ofrece algo que puede ayudar. Para mí los más genuinos, y no que los demás no sean genuinos, pero a veces la gente por hacer dinero, tal cual, o no, yo te voy a enseñar esto porque yo trabajé en un banco y te voy a enseñar esto, pero tal vez esa persona que trabajó en ese banco y que puede ganar dinero enseñando algunas cuestiones de eso, pero esa persona resulta que superó algo, que eso es lo que puede ayudar a alguien más. Entonces yo creo que es eso, lo que sale del corazón, repito, lo que hemos vivido y hemos superado o aprendido, es lo que podemos ayudar a los demás. Así que pueden contar con Mónica Correa, vayan a monicacorrea.com. Para mí ha sido súper importante, como Media Psychologist, ya lo había prometido, yo soy productora, pero estudié cómo los medios impactan el comportamiento humano, y hemos escuchado la carrera de Mónica, y ella cómo se ha adaptado en diferentes países y continentes además, ¿no? Un último mensaje, Mónica, y agradeciéndote, por supuesto, el estar aquí. Bueno, muchísimas gracias, Rosy, por la oportunidad. Y bueno, mis 3 recomendaciones, las que siempre doy, es como aprendan otro idioma, indistintamente de cualquiera. Siempre sean como acorde a lo que quieren en su corazón, a lo que tengan como su meta de vida, y no le tengan miedo al cambio. Total. Gracias. No se olviden, pueden retroceder para escuchar las 3 recomendaciones, porque son oro de alguien que las ha utilizado y las sigue utilizando. Así que gracias, Mónica, de nuevo por estar aquí. Gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí, por compartir tu experiencia, que sé que va a ayudar a muchas personas. Gracias. Gracias. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerden, el éxito no se mide solamente por los logros materiales o profesionales, sino también por cómo disfrutamos y cuidamos el bienestar. Disfrutamos ese proceso de llegar a nuestros logros, cuidándonos nuestra salud completa. Esto se llama Dale Cuéntame, éxito con bienestar. Mi nombre es Rosy Guigure. Hasta la próxima.